Buenas nuevas de salvación para todos. Hoy quiero compartir con ustedes la justicia de Dios en el Evangelio. Y vamos a leer en Romanos 1:17, dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué justicia? Es rectitud de conducta moral, sin contacto ni relación con el pecado en lo absoluto. Si no se posee estas características de rectitud, Dios en su justicia debe darle lo merecido a cada cual. El gran dilema teológico: ¿cómo es que Dios haría justicia de nuestras injusticias sin mandarnos a la condenación eterna y que su justicia no se vea afectada en lo absoluto? Es solo por fe en el Evangelio que Dios nos revela cómo podemos obtener esta justicia. En Génesis 15:6 dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin esta justicia nadie puede acercarse o tener comunión con Dios. Para que esto pueda ser posible, Dios nos la atribuye o nos la cuenta. En Job 29:14 dice: me vestía de justicia y ella me cubría, y como a manto y diadema era mi rectitud. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, eran rectos en conducta moral, eran justos, a semejanza de Dios con su carácter justo. Al transgredir su ley, perdieron esa justicia. Como Dios es juez justo, debe ejecutar el castigo con la muerte del alma y el cuerpo en el infierno. En Mateo 10:28 dice: teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero Dios en su misericordia le ha tenido paciencia al ser humano para que se arrepienta y cree el Evangelio y escape del juicio de Dios. Pero esta justicia e ira de Dios fue descargada en su propio Hijo Jesucristo. Y Dios hizo justicia de nuestras injusticias en él. Vamos a 2 de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Isaías 53:4-5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Génesis 3:15, Dios le hace la promesa a Adán y a Eva, y les dio a conocer el Evangelio. Le hizo la promesa de que de la mujer nacería la simiente, la cual es Cristo, en Gálatas 3:16. Ahora Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, cuando Adán y Eva trataron de cubrir la desnudez con hojas de higuera, que significa nuestra propia justicia, que Dios la ve como trapo sucio e inaceptable. En Génesis, luego de esto, en Génesis 3:21 dice que Dios mismo sacrificó un animal que simboliza en este sacrificio el plan de salvación, el sustituto que tomaría el lugar del pecador y pagaría el precio del rescate. Dios cargó en él toda la culpa e hizo justicia de sus injusticias en él, y luego que su justicia sería satisfecha y su ira fue aplacada, dice que él mismo, con la piel de la víctima inocente que murió en su lugar, Dios los vistió, que es la otra justicia, la justicia de la ley que Cristo cumplió por nosotros, que simboliza la justicia de la ley. Nosotros no podemos adquirir por las obras. Cristo cumplió la justicia de la ley como si nosotros la hubiésemos cumplido. En Romanos 8:4 dice:
para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no fiamos en las obras, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Para poder entender el Evangelio es necesario comprender claramente esta justicia. La justicia de Dios, que hizo justicia de nuestras injusticias en Cristo, y la justicia de la ley que Cristo cumplió perfectamente en nuestro lugar y satisfizo la justicia de la ley de obra. Cuando esta justicia nos es atribuida por la fe en el Evangelio, Dios nos declara inocentes, sin mancha ni arruga e irreprensibles de delante de Él. Colosenses 1:22. Y en el versículo 28 dice que Cristo nos presenta delante de Dios perfecto.